Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Morandé, soy el fundador de Zapping y en esta pequeña charla les voy a contar sobre cómo construir una marca a partir de historias, ¿cierto? Y que esto conecte con las personas para que finalmente la comunidad conecte con la marca. Eh, Gran parte de lo que voy a ir hablando tiene que ver con la experiencia nuestra en Zapping, entonces esto no es que nosotros hayamos aplicado la teoría hacia la realidad, sino que a partir de cómo se han ido dando las cosas en los últimos años, hemos ido construyendo justamente una teoría y una lógica de qué es lo que nos funciona a nosotros. Ojalá también le pueda funcionar a otra marca, yo creo que sí, es bastante genérico, hacia una marca que quiere realmente contar historias, construir comunidad y lograr esa interacción con el público que a veces es tan difícil. ¿Ya? Partimos de la base de que el marketing ya no es el marketing tradicional de antes, donde muestro los productos, los atributos, sino que básicamente ir contando historias que conecten con la gente y que logren transmitir lo que es tu marca y que al final tus usuarios o potenciales usuarios se conecten con eso y lo entiendan y se hagan parte de ello. Entonces, partimos de la base de entender cómo se cuentan la historia, ¿cierto? Primero, para poder contar una historia, creo que lo más importante es entender cómo la vamos a contar y para eso cuál es nuestra personalidad, cómo hablamos y ahí recién llegar al qué vamos a contar. En el caso de Zapping, nosotros dijimos, ok, vamos a tener una personalidad súper clara. Sabíamos que éramos el disruptivo en una industria de los cable operadores, que es donde competimos nosotros, donde competimos contra empresas súper tradicionales y se puede tomar, por ejemplo, el caso de WOM, que es lo que hacen justamente contra estos mismos competidores en la industria móvil. Ellos decidieron tener una personalidad muy agresiva, muy disruptiva, eh, muy rompe paradigmas. Nosotros dijimos, no, nuestra personalidad también es disruptiva, es distinta a la de ellos, a la de los incumbentes, digamos, pero es una personalidad donde habla de una forma directa, si fuera una persona súper sencilla, tranquila, con buen sentido del humor y que comunica siempre de forma súper cercana y directa, sin usar eufemismo ni cliché, sino que hablando tal como se le hablaría a un amigo. Esa es la personalidad que definimos nosotros. Entonces, hagamos que eso al final del día se transforme en una historia donde vamos a contar cómo esta empresa que viene aquí, piola, entrando tranquilo a competir, pero súper segura de sí misma, viene a competir en una lógica de David versus Goliat, ¿cierto? Donde somos la empresa chica, nueva, que viene a competir contra los grandes que llevan aquí por decenas de años. Entonces, una vez que definimos esta personalidad y un estilo comunicacional, creo que, bueno, y definimos obviamente lo que queremos contar, creo que la segunda parte muy importante es, ok, para contar una historia que la gente realmente la compre y la haga propia, tiene que ser una historia que sea real, digamos, o sea, que, que tenga un sustento, una base bajo la cual se crea. Yo creo que es difícil contar una historia totalmente distinta a cómo es la cultura de la empresa, por ejemplo, a cómo es el estilo, a cómo es el producto o servicio. Entonces, tú no puedes vender un producto súper tradicional con un esquema de precios, con un esquema de servicio súper tradicional y por otro lado tener una personalidad y una historia súper disruptiva y distinta. Entonces, tiene que haber siempre una coherencia. Entonces, para que eso ocurra, esta historia tiene que ser real y creo que es clave que sea súper honesta, bajo la misma lógica. En el fondo, ok, voy a contar esta historia, voy a creérmela, y va a ser realmente la historia de la empresa o la historia que refleja la personalidad de la marca o la cultura de la empresa. Entonces, pongo de nuevo el caso de Zapping, que nos tocó a nosotros. Ok, somos una marca que es sencilla, que es directa, honesta, que es súper cercana. ¿Cómo debiese ser nuestros spots? ¿Cómo debiese ser nuestra comunicación? Este screen que aparece aquí, que muestra nuestro primer spot que hicimos, que lo pueden buscar en YouTube, eh, la lógica fue, ok, entonces si ese es nuestro estilo, comuniquemos nosotros directamente, protagonicemos nosotros mismos nuestro primer spot. Entonces, quien aparece ahí, que es Nico, que trabaja en marketing en Zapping, protagoniza, escribe la historia y la relata en primera persona. Eh, la otra parte que es muy relevante es, ok, si tenemos esta historia que vamos a contar, que realmente, en nuestro caso, insisto, es esta persona que te habla, o la empresa que te habla súper en primera persona y te cuenta todo lo que va pasando, ¿cómo hacemos que esta historia
sea coherente en todos los puntos de contacto que hay con un usuario. Yo creo que esta parte es fundamental y aquí se caen mucho, digamos. Viene el momento de hacer una campaña, por ejemplo, y se plantea de una forma X, como la empresa, o la empresa disruptiva, o la empresa moderna, o la empresa como tradicional con años de historias, con años de historia, perdón. Ok, esa es la personalidad, la historia que estoy contando y te voy a explicar cómo esa historia forma parte de la empresa, pero después, en distintos puntos de contacto, no se mantiene esa coherencia. ¿Y a qué me refiero con puntos de contacto? Por ejemplo, viene alguien y ve un billboard en la cartera de la marca. Ese billboard tiene que comunicar de la misma lógica que cuenta la historia que estábamos contando, tiene que comunicar de la misma lógica con la personalidad de marca. Después, después de ver ese billboard, me topo con un aviso en redes sociales, o los sigo en Instagram, o los sigo en Twitter, o los sigo en LinkedIn, o me leo un blog, o recibo, por ejemplo, un newsletter, o recibo un mail transaccional que me dice bienvenido, o ingreso al sitio web. En fondo, todos estos puntos de contacto tienen que tener una lógica súper coherente. Y es un poco, yo creo que el gran secreto de lo que nos ha resultado a nosotros, que cada vez que hacemos algo en cualquier formato, en cualquier punto en que tenemos un contacto con nuestro usuario, lo primero que hacemos es pensar, ok, ¿cómo debiese comunicar Zapping bajo esta lógica de la historia que estamos contando, bajo esta lógica de la personalidad que tenemos? ¿Cómo tiene que comunicar en este punto de contacto? Eh, y después, la parte ya que viene como a terminar de unir a todas estas cosas, ok, logro esta historia se vaya contando coherentemente en esta lógica, eso va a generar y debiese generar alguna reacción de parte del usuario, ya sea una reacción a este mail que mandé, ya sea que nos escriben por el soporte a un correo de contacto o al área de ventas, o le escriben a las redes sociales, a Instagram, a un direct, a Twitter, eh, y empiezas a tener un cierto feedback con tus clientes, usuarios, clientes, potenciales usuarios. Y aquí viene el desafío de que, ok, ellos recibieron el relato de esta historia, ¿cómo hacemos que ellos sean parte de la historia? Y aquí, para mí, finalmente, si se logra llegar a este punto, es cuando se logra como el verdadero éxito de toda la estrategia anterior. Entonces, para eso, en el fondo, cualquier punto de contacto, de nuevo, tiene que comunicarse de la misma forma. Pongo algunos casos que hacemos nosotros en Zapping que tengan lógica con esto y que a veces son como antiintuitivos en estrategias de marketing tradicional. Pero, por ejemplo, nosotros enviamos un mailing, un newsletter a todos los usuarios, simplemente saludándolos con un piolín que dice que tenga un buen día. Y eso genera que la gente conteste y a esa respuesta se le da otra respuesta. Entonces el usuario dice, ¿por qué me mandaron esto? No, porque queríamos desearte que tenga un buen día y hoy día no teníamos nada, no te queríamos vender nada, simplemente queríamos saludarte. Entonces se genera que la gente después tome un screenshot, por ejemplo, de este mail, lo suba a redes sociales o lo suba a Twitter y se empieza a generar esta interacción. Eh, y por otro lado, donde yo creo que es muy relevante esto, es al final en que si el usuario permanentemente ha estado expuesto a la historia que le estamos contando, al relato, a la personalidad de la marca, también le damos herramientas para que él cuente sobre tu marca o sobre tu empresa. Entonces, por decirte un ejemplo, si un usuario que vio un aviso muy divertido en redes sociales, que interactuó con él, que le contestaron, que después recibió este mailing, que contestó el mailing y le volvieron a contestar, que ha tenido una cierta interacción con esta empresa, después, cuando está en el fin de semana un asado con los amigos, tiene una historia que contar, tiene algo que relatar y que transmitir para que se genere este boca a boca y la historia se empiece a mover entre todos los usuarios. Nosotros tenemos algunos ejemplos concretos también de cómo hemos hecho a los usuarios participar como parte de la historia, pero que han sido también casuales y han sido reales. Entonces, es un ejemplo de que nosotros, por ejemplo, cuando comunicamos algún contenido, tenemos nuestro equipo de diseñadores, invertimos tiempo y esfuerzo en hacer unas gráficas muy buenas. eh, y después viene alguien que te comenta en redes sociales, te dice like para que el modo turbo, por ejemplo, que es nuestra gran funcionalidad que hemos promocionado de baja latencia, ahora que está en Brasil, pasa a llamarse un poquillo más rápido. Y después ese mismo comentario que mandó un usuario, se le saca un screenshot, se sube como post a Instagram y comparamos después las métricas que tiene el post, diseñado por los diseñadores, con mucha gráfica, con mucha lógica, contando una tremenda noticia que vamos a tener a Cristiano Ronaldo en exclusiva, versus el post que está a la derecha,
que es solamente un screenshot de lo que nos mandó un usuario, y el de la derecha tiene una interacción muchísimo mayor y muchísimo más éxito que el de la izquierda. Entonces, demuestra que al final la gente le gusta esto de verse a sí mismo como parte de la comunidad. Otro ejemplo, cuando lanzamos una alianza y pasamos a auspiciar el equipo de Temuco, contamos a través de un posteo y una foto que somos los nuevos auspiciadores de Temuco, y viene un usuario y dice, vuelve la dupla Sasa, los Salas Zapping. La idea es tan buena que finalmente eso se transforma realmente en la campaña que hicimos, que está hacia la derecha. O sea, tomamos ese comentario de un usuario y terminó siendo realmente una campaña. Y después se vuelve a contar una historia, porque justamente esto mismo de que un usuario fue quien propuso el nombre de la campaña, también es otro post más que vuelve a contar esa historia. Y todo esto va generando permanentemente la famosa comunidad, que es lo más difícil. Otro ejemplo súper entretenido que tenemos fue un día que ocurrió que a una persona del equipo, community manager, se le perdió un tazón de Hannah Montana. Entonces lo escribe por el WhatsApp de la empresa, y al final son tan divertidos los comentarios y todo que se le empiezan a sacar un montón de screenshots a los comentarios internos de nuestro WhatsApp. Eso lo subimos a redes sociales como stories y empezamos a contar la historia de esta taza que se perdió, y toda la historia se construye a partir de los mismos comentarios de los usuarios, las teorías que empiezan a poner, qué pasó con la taza, etc. Entonces, eh, al final, lo más difícil para una empresa, creo yo, y una marca, que es realmente crear una comunidad en torno a la marca, se logra a partir de todos estos detalles. En el fondo, construir, tener claro esta personalidad de marca que es la que queremos ser y que queremos, con la cual nos jugamos totalmente, que si cambia en el futuro cambiará, pero será una cosa súper eh, pensada y definida que va a haber un cambio. Si no, en el fondo nos casamos con una cierta personalidad y un estilo. Eh, este estilo termina definiéndonos exactamente cómo somos y por lo tanto cómo comunicamos, cómo hablamos, cómo contamos la historia, definimos una historia que queremos contar, y la vamos ejecutando en los distintos puntos de contacto, ¿cierto? Como les decía antes, desde los mails, desde el blog, desde el newsletter, desde los avisos en redes sociales, los avisos en un billboard, los avisos en televisión, en radio, todos relatan, o aunque no sea la misma historia en concreto, porque la historia obviamente para que mantenga dinámica tiene que ir cambiando, todas estas pequeñas historias que contamos tienen una lógica siempre en común, un estilo en común. Y cuando todo eso se logra ejecutar de forma coherente, que creo que lo más difícil al final, que si yo voy a hablar de que un servicio es, o que nuestra personalidad de marca es sencilla, es rápida, es honesta, es simple, y por ejemplo después uso el servicio y el servicio es súper complejo de usar, ya se cae, digamos. Incluso no solo tiene que ser coherente dentro de marketing, tiene que ser coherente con el packaging, con el producto mismo, con el servicio. Tiene que haber una coherencia total para que finalmente esto conecte a la gente y lo entienda rápido. La clave acá está que la gente, a que las personas, los usuarios, eh, los puntos se le conecten fácil en la mente, y para eso tiene que haber una coherencia total en el relato en todas las distintas instancias. Y eso finalmente ejecutado genera la famosa comunidad, que creo que, de nuevo, es el desafío más grande que tiene muchas áreas de marketing. Y al final del día, eso permite que nosotros hoy día no tengamos usuarios, sino que tengamos zappingers. O sea, los mismos usuarios se dan un nombre, creen en ello y se sienten parte de algo. Y cuando alguien se siente parte de algo, finalmente la tasa de churn disminuye, la fidelidad aumenta, el boca a boca aumenta, el marketing orgánico, la adquisición de usuarios, todo empieza a funcionar en una bola de nieve positiva, porque tus mismos usuarios, que cada vez van a ir siendo más, ojalá, se sienten parte de algo, lo entienden, conocen la historia, la comentan, la cuentan, tienen herramientas para contar. El blog, por ejemplo, para nosotros también ha sido un caso muy, muy útil, porque contamos esta historia ya en una forma más extensa y le damos herramientas a la gente para hablar, para contar cosas de Sapien que leyó en el blog, las hacen propias y las comentan. Así que nada, eso en conclusión, dónde estamos, los distintos puntos de contacto, cómo somos, cómo hablamos, lo ejecutamos, cómo lo ejecutamos contando estas historias justamente, eso construye la comunidad. Eso era un poco la charla que quería contarles. Perdón si a veces no es muy académico, está basado mucho en la experiencia nuestra, en lo que nos ha funcionado, en lo que no. Así que nada, ojalá hayan disfrutado. Cualquier duda, comentario, estoy disponible para responder. Así que eso, un abrazo y saludos a todos.